Buenas tardes, estudiantes de quinto año B del Liceo Manuel Jesús Andrade Borges. Esta es nuestra primera clase de lenguaje, soy su profesora Marta Sepúlveda y vamos a comenzarla con el texto Blancanieves y los siete enanitos, que es de su libro de lenguaje de quinto básico, ¿cierto? En la página 18, ¿ya? Bueno, primero que todo les quería decir que esta lectura tiene una intención humorística, como bien dice ahí arriba, ¿cierto? No sé si nota bien. Ahí sí. Una versión humorística, ¿verdad? Que por lo tanto es distinta a la versión clásica de Blancanieves. Nosotros en la última clase estuvimos viendo los tiempos de la lectura. El antes, el durante y el después, ¿ya? Entonces yo les decía, ¿cierto? Que en el antes se podía establecer ciertos conocimientos previos que nosotros teníamos de lo que se nos estaba contando. En este caso podía ser ¿qué conocemos nosotros del texto Blancanieves y los siete enanitos? Secuencialmente tenemos el durante la lectura, que acá tenemos algunas preguntas, ¿cierto? Que de alguna manera lo que nos llaman es a comprobar, ¿cierto? Si lo que nosotros sabíamos de ese texto corresponde a lo que está escrito o no, ¿vale? Y luego teníamos el final de la lectura o el tiempo, como bien digo, final de la lectura, ¿cierto? Donde de alguna manera nosotros podemos hacer un resumen de lo que leímos. De esa manera también comprobamos si lo entendimos o no, ¿vale? Pues bien, usando esta misma lectura de Blancanieves y los siete enanitos, ¿cierto? Yo le decía que esta lectura que vamos a leer es una versión humorística, no es la clásica, ¿cierto? Y su autor es Pepe Pelayo, que es un autor cubano, nació en 1952 y como no tiene todavía la fecha de muerte, quiere decir entonces que sigue vivo. Vamos a aprender un poquito de él. Es comediante y escritor cubano, le fascina el humor, la creación y la lectura. Esto lo llevó a trabajar en la literatura y en el fomento lector. Actualmente dicta talleres, seminarios y charlas. Ha obtenido varios premios y distinciones internacionales por sus libros. Entre sus obras está la colección La risa de Pepito, entre el 2010 y 2012, ¿cierto? Fue escrita. No lo puedo creer, en el año 2007. El enigma del huevo verde, en el año 2008. Y la serie Lee, juega y ríe con Pepito, que fue escrita entre el año 2009 y 2010. ¿Bien? Nosotros, para comenzar con los tiempos de la lectura, ¿cierto? Vamos a situarnos en qué sabemos de este texto de Blancanieves y los siete enanitos. Nosotros tenemos esta imagen, la clásica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enanos, ¿cierto? Que rodean, ¿verdad?, a esta princesa llamada Blancanieves. Y, ¿cierto? Bueno, la verdad es que aquí no se ve tan linda, pero en los cuentos clásicos ella es hermosa, ¿ya? ¿Qué más sabemos? Yo sé que su madre murió, ¿cierto? Que se casó su padre con una señora que finalmente fue su madrastra, que era una bruja, ¿cierto? Que la hechizó porque le tenía envidia, ¿cierto? Y finalmente la hizo dormir por varios años y ese hechizo se rompía siempre y cuando llegara un príncipe quien le pudiera dar un beso de amor eterno, de amor verdadero, ¿verdad? Y la pudiera despertar de su sueño. ¿Bien? Eso es lo que al menos yo sé. Si ustedes saben otra cosa, pues bien, porque vamos a tener tiempo para comentarlo en casa, con los papás, con las mamás, con los hermanos, etc. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a la lectura. Dice, para antes de leer, ¿qué versión de Blancanieves y los siete enanitos conoces? La que yo conozco ya se las comenté. ¿Cómo te imaginas esta versión humorística de Blancanieves? Estas son preguntas para que nosotros la comentemos, ¿cierto?, con la familia. ¿Ya? Hoy tengo un problema con el enfoque. Ahí sí. Yo imagino que esta versión humorística me hará reír, ¿cierto? Será cómica, ¿verdad? Y sacará risas y carcajadas de mí. Vamos a ver si es así. Blancanieves y los siete enanitos. Érase una vez una reina sentada ante una gran ventana, bordando un pañuelo y contemplando de tanto en tanto cómo caía la nieve. La soberana era tan dulce, pero tan dulce, que si hubiera tenido nietos, estos nietos hubiesen sido diabéticos.
Una vez se distrajo y se pinchó un dedo con la aguja. El chorro de sangre llegó hasta la nieve que estaba depositada en la ventana. Es decir, esto es una exageración. ¡Oh!, exclamó. «¡Cuán grande sería mi dicha si tuviese algún día una niña blanca como la nieve, con labios tan rojos como la sangre y cabellos tan negros como el ébano del marco de la ventana!». Esta palabra yo la puedo deducir. Si me dice que es el marco de la ventana, nosotros consideramos aquí en Chiloé por lo menos que los marcos de las ventanas son de madera, ¿sí? Todas estas palabras que están en rojo, ¿cierto?, las trabajamos después en un vocabulario que está a los costados de las páginas. Perdón. Al poco tiempo fue complacida por las hadas que habían escuchado su ruego. Sin embargo, hubo una pequeña confusión. La niña nació negra como el ébano, los labios blancos como la nieve y de pelo rojo como la sangre. A la soberana, que es un sinónimo de reina, ¿cierto? A la soberana le pareció genial de todas maneras y la bautizó con el nombre de Blancanieves. Nadie sabe por qué. Aquí está la Blancanieves. Negra como el ébano, ¿cierto? Los labios blancos como la nieve y el pelo rojo como la sangre. 15 años después, la reina falleció por la infección en la herida del dedo que se había hecho en aquella ocasión. Entonces el rey desconsolado se casó al día siguiente con la solterona princesa de un reino vecino. La madrastra de Blancanieves era tan tonta como malvada. Era tan tonta, pero tan tonta, que rompía los jarrones para limpiarlos por dentro con más comodidad. Era tan tonta, pero tan tonta, que se entretenía en inventar una pasta de dientes con sabor a ajo. Así de malvada era también. Se pasaba horas y horas viendo televisión. Incluso tenía un pequeño computador mágico portátil. Me imagino como un netbook. Al que le preguntaba cada cierto tiempo quién era el más fiel telespectador o quién era la más fiel telespectadora del reino. Cuando lo hizo, después de la boda, el computador le dijo con voz metálica: ser tu hijastra, la más fiel telespectadora, ser tu hijastra. Gracias por preferir este software. La nueva reina se molestó mucho y solo para asustarla, según ella, corrió detrás de la niña por todo el palacio, insultándola con un cuchillo en la mano. En vista de la mala onda que había, Blancanieves huyó hacia el bosque. Si se fijan, aquí hay un número 1 que se va a enlazar con esa pregunta. El número 2 que está aquí se enlaza con esa pregunta. Y la número 3 que está acá abajo se enlaza con esa pregunta, ¿ya? Esas son indicaciones que les voy a dar después. En vista de la mala onda que había, Blancanieves huyó hacia el bosque. La niña se extravió, como sucede muchas veces en los cuentos, y así estuvo perdida hasta que encontró a unos enanitos. Blancanieves se asombró al verlos porque eran tan bajitos, pero tan bajitos que cuando se subían los calcetines no veían nada. Realmente eran tan bajitos, pero tan bajitos que cuando se hacían lustrar las botas les teñían el pelo. Por suerte, los enanitos la recibieron amablemente, incluso la invitaron a vivir en su casa, que era tan chica, pero tan chica, que cuando entraba el sol, uno de ellos tenía que salir. Era tan chica esta casa que no cabía ni la menor suciedad. Por eso tuvieron que agrandarla con rapidez para Blancanieves. Los enanos pensaban que al fin habían encontrado a alguien que les leyera libros de cuentos por la noche antes de dormir, pero no sabían lo lejos que estaban de lograr sus sueños, porque ella solo deseaba ver televisión. Blancanieves trató de llevarse bien con todos, pero su preferido era el séptimo por orden de tamaño. Esto a lo mejor quiere decir que no era el más pequeño de edad, sino que en tamaño solamente. Era tan chico, pero tan chico que sus compañeros le decían el enano. Imagínense cómo era de pequeño, si sus hermanos que eran pequeños ya le decían más pequeño a él. A ese lo convenció para que compraran un televisor de pantalla plana de 40 pulgadas y sonido estereofónico. Los enanos nunca habían querido tener uno, pero tanto insistió Blancanieves que el más chico de ellos lo compró a pesar de la negativa de los demás. La niña fue más feliz que nunca. Comía, se lavaba los dientes, se vestía, dormía y hasta hacía sus necesidades fisiológicas delante del aparato. Es decir, que iba al baño, hacía pipí, caca. Pero eso sí, solo veía programas de alto rating, como los de concursos, reality shows
misceláneos, etc. Pasaron los días hasta que la madrastra supo por internet que Blancanieves seguía siendo la más fiel telespectadora. Entonces urdió un plan para eliminarla. ¿Qué significará urdió? Se disfrazó de promotora de una empresa de frutas y llegó ofreciendo manzanas envenenadas a la casa de los enanitos. La niña no quiso abrirle por estar concentrada en una teleserie. La reina se molestó y por la ventana le lanzó con todas sus fuerzas una manzana envenenada con cianuro. La fruta le dio entre ceja y ceja a la niña, dejándola muerta al instante. Es decir, que le pegó aquí, entre ceja y ceja, le dio en esta parte, con la manzana envenenada. Un olor a almendras amargas invadió el lugar. Después de reír y brindar con champán por librarse del televisor, los enanitos lloraron varias horas seguidas. Al otro día organizaron un glamoroso funeral como se lo merecía Blancanieves. Invitaron a todos los artistas, animadores y modelos de televisión. Pero como ninguno asistió, tuvieron que invitar con urgencia a todas las hadas, gnomos, elfos y unicornios que conocían, incluyendo a un yeti recién avecindado en la zona. Por supuesto, el funeral fue un fracaso, algo así como un programa de televisión de buena calidad, pero de baja sintonía. Sin embargo, cuando llegó el momento de enterrar a la pobre niña, todo cambió. De repente, al cementerio llegó un príncipe muy conocido como protagonista de teleseries. El espectáculo fue maravilloso. Una alfombra roja se desenrolló a sus pies. Todo se cubrió de brillos y lentejuelas. Se escucharon fanfarrias y la luz de un reflector lo iluminó en su camino hacia el ataúd. Las fanfarrias son así como ¡bravo! ¡Que viva, que viva! ¿Ya? El hermoso príncipe se volvió loco de amor cuando vio a Blancanieves. Por suerte, entre los presentes había un psiquiatra, quien le aplicó sus conocimientos terapéuticos. Al salir de su estado traumático, logró darle un beso en la boca a su adorada, en medio de la música cebollenta que se escuchó y la ovación de los presentes. El hechizo se rompió. ¿Recuerdan que el hechizo era que se iba a dormir? La negra Blancanieves, con sus labios blancos y su pelo rojo, al despertar y ver al príncipe, para variar, también se enamoró. Pero otro encantamiento desconocido comenzó a funcionar. El príncipe se convirtió en sapo. Entonces los enamorados el príncipe se convirtió en sapo. Blancanieves no lo pensó dos veces. Rápidamente besó al príncipe en la boca también y el maleficio se deshizo. Pero no contaban con otro embrujo. Ella se volvió rana al instante. Así estuvieron toda la tarde. Un beso, él de sapo. Un beso, ella de rana. Un beso, él de sapo. Un beso, ella de rana. Hasta que los enanitos se les agotó la paciencia y los detuvieron. Entonces los enamorados tomaron una decisión. Se casarían de todas maneras, porque de esa forma deben terminar los pésimos programas de televisión que se respeten. Así, alternándose como humanos y animales, la bella princesa rana y el hermoso príncipe sapo se unieron en matrimonio. Fue la boda del año. ¿Se fijan que están besando? Y fueron muy felices y tuvieron muchos renacuajos. Bien, entonces este texto fue escrito en 2015 por Pepe Pelayo, se llama Blancanieves y los 7 enanitos y aparece en el libro en Pepito y sus libruras. Está en ediciones SM de Santiago de Chile. Recuerdan que nosotros dijimos que Pepe Pelayo era un autor cubano, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos, yo aquí tengo anotado lo que vamos a hacer. Quinto B dice, primera clase. La lectura de Blancanieves y los 7 enanitos, con eso vamos a comenzar y de alguna manera ya lo hicimos. Vamos a trabajar con el vocabulario, ¿sí? Bien, entonces el vocabulario yo les decía que eran esas palabras que estaban en el texto y que se encontraban con rojo en la lectura, pero que se encuentran a un costado de la hoja, ¿cierto? La palabra que no conocemos y su significado, ¿sí? Entonces tenemos diabético, dicha, ébano, lo encontramos ahí. Diabéticos, dicha, ébano, ¿sí? Luego tenemos acá telespectador, que lo encontramos ahí, y software, que también lo encontramos ahí, ¿cierto? Respecto de su significado. ¿Qué más tenemos? La palabra misceláneos,
misceláneos, ¿cierto? Y cianuro. Y el significado lo encontramos en el costado. Y por último tenemos gnomos, elfos, yeti. Y vamos a encontrar su significado en esta parte. A este costado tenemos la palabra terapéuticos y su significado se encuentra allí. Conjunto de prácticas y conocimientos que sirven para tratar dolores o enfermedades. ¿Ya? Y con eso concluimos el vocabulario. Sin embargo, hay otras palabras, ¿cierto?, que muchas veces nosotros no vamos a conocer. Por ejemplo, urdió, ¿ya? Y tal vez alguna otra que nosotros al leerlo, ¿cierto?, encontramos que no es muy fácil o la desconocemos, ¿cierto?, respecto de su explicación. Por lo tanto, la buscamos en el diccionario. O bien en internet nosotros le ponemos sinónimo de la palabra, en este caso, extravió. O el verbo es extraviar, entonces nosotros le ponemos sinónimo de extraviar y nos va a aparecer qué significa, ¿sí? Como sinónimo y antónimo, o bien como un diccionario etimológico, ¿cierto?, donde aparece su significado. Aquí aparecen algunas preguntas en negrito, como extravió, urdió, ¿cierto?, le decía, porque en esta parte, la página 17, vamos a encontrar también estas palabras: extraviar, urdir y glamoroso, ¿cierto? Entonces aquí aparece la palabra, dice: mejor me quedo aquí guardadito porque si no me puedo extraviar. Entonces, si guardadito es un concepto, lo contrario será extraviar. Entonces será que me puedo perder, ¿cierto? Hace frío en el charco. Voy a urdir los puntos para hacerme un poncho. Es decir, que voy a unirlos, ¿cierto? Voy a planear algo. Aquí donde me ven, soy el más glamoroso de la fiesta. Entonces, glamoroso, ¿qué significará? Glamoroso significará, ¿cierto?, alguien que es llamativo por su elegancia y lujo. Aquí tenemos, entonces, ustedes deben colocar aquí qué significa, si este significado corresponde a extraviar, a urdir o a glamoroso. Respecto, aquí yo pongo urdir, glamoroso y extraviar, por si acaso fueran esas los conceptos, que corresponden a estos significados. Yo lo estoy hablando nomás, pero no diciendo la respuesta. Entonces aquí coloco yo 1, 2 o 3, depende del número que tenga mi palabra, ¿sí? Bien, volvamos acá entonces. Tenemos como tarea entonces leer la lectura, ya lo hicimos. Trabajo con vocabulario. Dice: copiar en el cuaderno de lenguaje las palabras marcadas con rojo la lectura y su significado. Se encuentran a un costado de la lectura. ¿Se acuerdan que se lo mencioné? Así. Lo mismo se debe hacer con las palabras que no conozcas. Yo les decía, por ejemplo, urdir, clamoroso, y la otra palabra era extravió, ¿cierto? Pero quizás hay alguna otra que ustedes no conozcan de la lectura, ¿cierto? Entonces, ustedes la anotan en su cuaderno y buscan su significado y lo escriben. Después de que yo escribí su significado, ¿cierto?, debo crear una oración que sea lógica, es decir, que tenga sentido, con las palabras del vocabulario que estoy adquiriendo. Es decir, tendré entonces que escribir una oración con telespectador. Mi hermana es muy buena telespectadora de Pasapalabra, un programa de televisión, por ejemplo. ¿Ya? O software. El software de mi computador se dañó, por lo tanto no funciona. ¿Se entiende más o menos lo que espero? Bien. Luego de crear ese vocabulario, nosotros vamos a ir respondiendo algunas preguntas, ¿ya? Que se las voy a mencionar, están aquí en el libro. Vamos a trabajar siempre con el libro. Vamos a desarrollar, y estas preguntas ustedes las van a desarrollar en su cuaderno de lenguaje, y posterior a que tenga la pregunta con la respuesta, ¿cierto?, de manera ordenada, su papá o mamá le va a tomar una foto y me la va a enviar a mi WhatsApp personal, ¿ya? Dice la pregunta 1, entonces, después de leer. ¿Se acuerdan que teníamos tiempo de la lectura? Que era antes de la lectura, yo hacía más o menos una relación entre el texto que me estaban presentando con el que yo ya conocía. Durante la lectura yo corroboraba si aquello que yo sabía era lo mismo que me mostraban, ¿verdad? O bien tenía algún cambio. Y después de la lectura era cuando yo podía analizar a través de un mapa conceptual como esto, ¿cierto? Perdón, esto no es un mapa conceptual. A través de un gráfico, un ordenador de ideas, ¿cierto? Un gráfico de ideas.
o bien yo podía resumir la materia, o podía contestar, ¿cierto?, las preguntas. La número 1 dice, desarrolla las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con un compañero o compañera. Comente las similitudes y diferencias de sus experiencias. Esta parte nosotros la vamos a obviar porque considerando que son clases a distancia y considerando también la situación sanitaria del país, no nos podemos reunir con más personas fuera de nuestra familia, de nuestra casa, ¿cierto? Entonces, ustedes la van a comentar con sus padres, con sus hermanos, con la gente con la que vivan. Bueno, dice la número 1, ¿de qué se trata el cuento? ¿Quién es su personaje principal? Bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que se trata de una princesa, ¿cierto?, que se llama Blancanieves, ¿verdad? Bueno, ustedes van a ir armando su respuesta, ¿ya? Y me dicen qué es lo que va pasando ahí. De manera bien resumida, bien sucinta, ¿ya? De alguna forma, lo que les puede ayudar a responder eso es que ustedes en cada párrafo recuerden que comienza por una mayúscula y termina en un punto aparte. Tenemos un párrafo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, párrafo 11, párrafo 12, el párrafo 13, 14, 15, el párrafo 16, que comienza en mayúscula y termina en un punto aparte, 17, el párrafo 18, 19, el párrafo 20, el párrafo 21 y 22. ¿Sí? Son 22 párrafos entonces que tiene esta lectura. En cada uno de los párrafos, después que yo leo, ¿cierto?, puedo hacer como un resumen, una idea que me da, ¿cierto?, del texto, ¿ya? Entonces, para que yo después pueda responder esta pregunta, lo que yo puedo hacer de alguna manera es unir esos resúmenes que yo hice por párrafo, ¿vale? ¿Quién es su personaje principal? Es decir, ¿de quién trata la historia? El personaje principal yo lo puedo descubrir porque es el más importante de la historia y porque si ese personaje desaparece, entonces la historia queda hasta ahí nomás, ¿vale? Bien, ¿en qué lugares sucede la historia? Describe uno de ellos. Tenemos varios lugares. Tenemos, no sé, el castillo, ¿cierto? La casa de los enanos, ¿verdad? El cementerio, etc. ¿Ya? La idea es que ustedes describan uno de ellos. Describir significa detallar, ¿vale? Y para eso yo tengo que volver a leer seguramente si algo no me queda muy claro. Después dice la pregunta número 3. Completa el esquema con las características de los personajes que son importantes para el desarrollo de la historia. Blancanieves y los siete enanitos es así como se llama esta historia. Blancanieves se caracteriza por... ¿De qué manera yo la puedo identificar? Por sus rasgos físicos, ¿cierto? Sus rasgos psíquicos, etc. Por ejemplo, voy a decir que Blancanieves se caracteriza por ser de piel negra, pelo rojo, labios blancos, ¿cierto? Buena para ver televisión, ¿verdad? Poco sociable tal vez, porque si se imaginan ustedes socialmente cómo era ella, era súper poco sociable respecto de que ni siquiera fue capaz de abrir la puerta cuando la madrastra, ¿cierto?, le vino a ofrecer las manzanas envenenadas. La madrastra, dice aquí, de Blancanieves se caracteriza por ser fanática de la televisión también, es mala y tonta a la vez, trata mal a Blancanieves porque le tiene envidia y tuvo la intención de matarla, ¿verdad? Eso así como la podemos identificar. Los enanos se caracterizan por, y ustedes me dan detalles de los enanos. Recuerden que son 7 enanos y habla también de uno en particular, ¿ya? El príncipe se caracteriza ¿por qué? ¿Por qué se caracterizan los príncipes? Por ser valientes, por ser osados, ¿cierto? No sé, ¿qué pasaba con este príncipe? Era bello, era hermoso, no sé, ¿ya? Esta pregunta, la 4, nosotros no la vamos a responder. Vamos a saltarnos de la 3 a la 5. Esta es la 3, completa, ¿ya? La 5, explica cuál es la situación problemática o complicación que se presenta en este cuento y responde. ¿Cuál sería el problema que ocurre en este cuento? ¿Ya? Hay un problema ahí. ¿Será que la madrastra quiso envenenar a la Blancanieves? ¿Será que los enanitos no querían tener un televisor y tuvieron que comprarlo para complacerla? ¿Será que el amor de los príncipes, en este caso Blancanieves y el príncipe,
costaba que se concretara porque eran animales y humanos a la vez. Bueno, ustedes encuentren cuál es el problema. ¿Por qué esta situación llega a ser un problema para la protagonista? Ojo aquí que nos está diciendo que esta situación problemática, además, complica a la protagonista. La protagonista es de quien se trata la historia. Lo resuelve. Si es así, ¿de qué manera lo hace? Luego pasamos a la número... La 6 la vamos a saltar porque esta es una información que yo les quiero entregar con más detalle en el otro video. Vamos a saltar a la número 9. A la número 8. ¿Cómo se sentía Blancanieves al no tener un televisor en la casa de los enanos? Ustedes cuando ven televisión, ¿por qué lo hacen? ¿Están entretenidos? ¿Están aburridos? ¿Lo hacen para distraerse? No sé, ¿ya? Entonces, ¿cómo se sentía Blancanieves al no tener un televisor en la casa de los enanos? Cuando ella estaba acostumbrada a tener un televisor en su palacio. Recuerden que el software de la reina, ¿cierto? Decía que Blancanieves veía mucho más televisión que la misma reina, ¿ya? ¿Qué te parece que Blancanieves, la número 9, qué te parece que Blancanieves haya convencido a un enano para que comprara un televisor? ¿Ustedes tienen la facilidad de convencer a alguien acerca de lo que ustedes quieren? Por ejemplo, hoy día no quiero hacer la tarea, mamá, no quiero hacer la tarea. ¿Pueden convencerlo o tienen que dar buenos argumentos? Entonces, ¿qué te parece que Blancanieves haya convencido a un enano para que comprara un televisor? ¿Y por qué a un enano y no a todos cuando habían 6 que no querían comprar televisión y convenció a uno que sí lo hizo e incluso fue en contra de lo que decían sus hermanos? ¿Ya? Vamos a llegar entonces hasta la número 9 nosotros con esta lectura, ¿sí? Por ahora vamos a quedarnos con esta versión humorística. Humorística dice, no siempre el humor, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, lo vemos en el Festival de Viña, qué sé yo, no siempre nos vamos a fijar que el humor nos hace reír a todos a la vez, de la misma forma. Por ejemplo, hay mucha gente que se ríe con Stefan Kramer, a mí no me produce nada, no me río con él, no encuentro fome, etcétera. Lo que no quiere decir que para otras personas no sea cómico, no sea humor lo que él hace. Yo encuentro que son buenos sus temas que plantea, pero no me parece que me produzca, a mí no me produce risa, ¿me entienden? Entonces lo humorístico no nos va a producir risa a todos, pero en este caso vendría siendo un texto humorístico, de alguna manera sí. ¿Por qué? Porque cambia la versión clásica que tenemos de Blancanieves, ¿cierto? Los 7 enanitos, por esta versión un poco más contextualizada a nuestros tiempos, con lo que respecta, por ejemplo, a la tele, al uso de la televisión, ¿cierto? Al software respecto, por ejemplo, de lo que nosotros ocupamos, ya sea en la tablet, en el computador, etcétera. Entonces toca temas que son más actuales, ¿sí? Y que en el clásico de Blancanieves no se tocan. ¿Bien? Pues bien, chiquillos, se me olvidó decirles cuál era el objetivo de la clase. Leer comprensivamente el texto, ¿cierto? Y el texto de Blancanieves y los 7 enanitos, leerlo comprensivamente, es decir, yo lo leo y lo entiendo, y si es que lo entiendo, entonces soy capaz de responder las preguntas que me indicó la profesora, que eran la 1, la 2, la 3, la 5, A y B, la 8 y la 9, ¿sí? Y además entendí la instrucción. Entonces el objetivo es leer comprensivamente el texto Blancanieves y los 7 enanitos, ¿sí? Y además definir o determinar por qué esta sería una versión humorística de ese texto. Bien, chicos, creo que lo hicimos, lo logramos. Yo se los leí esta vez, ¿cierto? Les leí esta vez el texto para que ustedes también vieran la intención con la que se leía. ¿Se acuerdan que en clases estuvimos leyendo y evaluando de alguna manera, categorizando lo que era la lectura en fluida, palabra a palabra, la lectura por unidad, por palabras cortas, etcétera, unidades cortas, perdón? Entonces la idea es que ustedes no tan solo lean fluidamente, es decir, lean de corrido, sino que además sean intencionados, ¿cierto?, con la entonación y también pausados con la puntuación, ¿sí?, para darle entonces sentido a lo que están leyendo. Bien, chicos, los espero entonces en un próximo video que yo creo que va a ser pasado mañana, ¿vale? Esta entonces sería nuestra primera clase de lenguaje del quinto básico. Que tengan buena tarde. Cualquier duda me consultan por WhatsApp. Que estén muy bien, los quiero mucho.